Demostrando la presencia podemos hacer el diagnóstico de paciente con tuberculosis. Pero algo muy importante también en el diagnóstico, debemos saber que lo principal y lo importante en el diagnóstico es evidenciar el crecimiento de la bacteria y la multiplicación en el esputo del paciente, y eso nosotros también llamamos como cultivo. Entonces todo paciente que tiene su BK positivo lo vamos a cultivar para evidenciar el crecimiento de este bacilo, y eso nos va a dar el diagnóstico definitivo. Pero hay otros mecanismos por el cual también se puede diagnosticar. Utilizamos también una prueba en piel que nosotros conocemos como PPD. Utilizamos también una prueba que se llama anatomía patológica. Nosotros, por ejemplo, pensamos que algún órgano del cuerpo puede estar afectado por tuberculosis, entonces tomamos una muestra, esa muestra la llevamos a un microscopio y en el microscopio podemos examinarla, y eso, como les dije, se llama anatomía patológica. Por supuesto, la radiografía es una prueba importantísima, la radiografía de pulmones, que se le toma a todo paciente que tiene tuberculosis y que nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Y también hay otras pruebas como que ya han pasado, digamos, a formar parte por la tecnología que se viene alcanzando día a día, como son la tomografía, resonancias magnéticas y otras, ¿no? ¿Y cuál sería el tratamiento que en todo caso debe aplicarse a estas personas que están contagiadas con la tuberculosis o estén desarrollando ese cuadro tuberculoso ya? Ya. Desde la época de los 70, el tratamiento contra la tuberculosis siempre se ha avanzado en terapia combinada, es decir, utilizar varios fármacos para matar al bacilo. Y eso se utiliza en dos fases. Una primera fase, que es la fase de inducción o la fase bactericida. Bactericida quiere decir matar al micobacterio. Y esta fase se toman los medicamentos todos los días y mata cerca del 90% de todas las micobacterias que se encuentran dentro del paciente que tiene tuberculosis. Esta fase es muy importante porque previene que no haya resistencia a este micobacterium, previene también que no haya lo que es abandono del paciente, y es muy importante para el tratamiento. Pero también hay una segunda fase. Esta segunda fase es la fase de mantenimiento, en la cual nosotros vamos a dar el fármaco, pero de forma intermitente, pero suficiente para destruir los pocos micobacterias que quedaron todavía sobrevivientes a la primera fase. Es muy importante también en el tratamiento del paciente el tratamiento nutricional, porque todo paciente con tuberculosis generalmente es bajo de peso, entonces debemos intentar subir el peso para subir sus defensas del mismo paciente. Para eso, el paciente debe ingerir una dieta rica en proteínas de alto valor biológico, como son carne, leche, huevos, queso, etc. También, si el paciente es necesario, se puede suplementar con algunas vitaminas, como son vitamina A, vitamina D o vitamina B. Eso en algunos casos. El tratamiento también es un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque el paciente, por su enfermedad, sufre problemas de depresión asociada a la enfermedad y depresión asociada también a la estigmatización. Es decir, muchas veces se discrimina al paciente que tiene tuberculosis. Entonces el tratamiento también debe ir a ese aspecto. El descanso médico es muy importante para el tratamiento que tiene tuberculosis. El paciente con tuberculosis debe descansar por lo menos en la primera fase, un reposo relativo o inclusive hasta un reposo absoluto. Pero volviendo a los medicamentos y tratando de dar un poco más de conocimiento respecto a eso, los medicamentos, antes de dar un medicamento hay que pensar y hay que estudiar y hay que hacer un estudio del paciente, si el paciente ya recibió medicamentos anteriormente, si el paciente sufre alguna enfermedad que le complique el tratamiento con esos medicamentos, como por ejemplo la diabetes, como por ejemplo insuficiencia renal crónica, como por ejemplo VIH, que ya comenté anteriormente. Pero algo muy importante antes de iniciar el tratamiento es ver la prueba de sensibilidad de ese paciente. ¿Qué es una prueba de sensibilidad? Es saber, mediante un estudio justamente del esputo del paciente, es saber cuán susceptible es esa bacteria de morir con un determinado medicamento. Esa es la prueba de sensibilidad. Puede ser satisfactoria como no satisfactoria. Entonces, para pacientes nuevos, que no han recibido tratamiento y que su prueba de sensibilidad es satisfactoria,
procedemos a dar un esquema simple de tratamiento. ¿Cuál es el esquema de tratamiento? Se utiliza drogas de primera línea, que son isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Son 4 drogas que vamos a utilizar. Esas drogas utilizamos las 4 juntas en una toma diaria todos los días, excepto domingos y feriados, en los primeros 2 meses. Esa es la primera fase de tratamiento. Dosis diaria, excepto domingos y feriados, las 4 drogas, de preferencia tomados una sola vez por 2 meses. Pero la segunda fase es de 4 meses de tratamiento. Y esa droga ya no son 4, sino son solamente 2, isoniazida y rifampicina. Recordemos también que el tratamiento debe ser supervisado por un personal de salud. Es decir, nosotros debemos verificar que el paciente ingiera los medicamentos. Con eso vamos a conseguir una mayor tasa de curación del paciente. Y es obligación hacerlo. Es por eso que los tratamientos se deben dar en establecimientos de salud. Pero ahora viene otra parte. Si el paciente no tiene una prueba de sensibilidad satisfactoria, ¿se acuerdan de la prueba de sensibilidad? Ya. Si no es satisfactoria, quiere decir que hay resistencia hacia algunos medicamentos. Nosotros conocemos eso como tuberculosis multidrogo resistente, que algunos de ustedes habrán escuchado hablar o comentar. Esta paciente con multidrogo resistencia pues requiere un tratamiento especial, porque hay que buscar qué medicamentos matan a su bacteria que le está infectando. Y entonces el tratamiento que damos es un tratamiento individualizado. Y este tratamiento individualizado requiere pues muchos consensos médicos, o sea, reuniones de varios médicos. Interviene también una serie de exámenes que hay que realizar extra.